Sería, doctora, buen día, Buen día. como 5. Exacto, muy bien. Son 5 pasos, ¿no? ¿Se las sigue de manera secuencial? Generalmente sí, pero hay veces en que uno no siempre sigue de manera secuencial. Entonces, cuando se planteen un problema, por favor, siempre las 5 etapas, ¿ya? O 4, ¿no? Y habíamos dicho que alguno, por esta situación de la pandemia, yo les recalco siempre, por favor, que no vayan a salir, ¿no? Al menos por mi materia no, ¿ya? Porque puede suceder cualquier cosa, se están elevando los contagios, obviamente no nos dan el reporte, porque también se sabe, así no por noticia, pero ustedes saben, perdón, se va filtrando la información y se sabe que no estamos teniendo muchos reactivos, ¿no? Entonces nos están haciendo muchas pruebas, se está amontonando la gente por todo lado y por las campañas también, entonces está muy peligroso, ¿no? Y yo no les estoy diciendo que se reúnan en casa, ¿no? Porque podemos hacer reunión por Google Drive, podemos hacer reunión por sala, podemos hacer por el mismo Face, por WhatsApp, podemos hacer por Messenger. Tenemos muchas herramientas ya para reunirnos, ¿no? Entonces no es necesario salir, pero para preguntar a una persona con experiencia sí tenemos que salir, porque ni modo que le llamemos por teléfono, ¿no? Y ahora con esta situación que alguien le esté interrogando, pues muchos no acceden, ¿no? A tener una entrevista, ya eso yo lo digo, mi hija tiene que hacer una serie de entrevistas por la carrera de comunicación que está haciendo y muchos le niegan la entrevista, ¿no? Entonces debe ser por la situación, ¿no? Que uno también está atravesando de bastante tensión. Entonces siempre es bueno tratar de, esta vez, complementando con artículos del área específica, ¿no? Tenemos el área de medicina, según los buscadores podemos especificar un área y luego sacar toda esa situación problemática que se nos pueda presentar. Ya entonces, en ese entendido, yendo con la situación ahora en la que estamos atravesando, hay dos partes en las que tal vez podríamos fusionarla, les había dicho, ¿no? Bien, entonces primero empezamos con la observación que tendríamos que hacer, ir donde el médico y observar, ir donde el abogado y observar, ir donde el arquitecto, donde sistema experto para arquitectura no vi mucho, pero ir donde el agrónomo y estudiar cómo se trabaja, incluso uno tendría que ir al área rural para poder ver cómo hacen, en qué épocas hacen sus cosechas de la papa, las habas, arvejas, ¿no? Y de la papa nomás ya tendríamos toda una serie de investigación, si alguien quiere estudiar, por ejemplo, el crecimiento de la papa, ¿no? Entonces, ahora producen, creo, 2 veces al año, antes creo que era cada 2 años, entonces se hace una observación histórica de todo ello, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque hay algunas papas que ya están, dice, en el proceso de extinción. Estuve hablando con un agrónomo y me dice que, por ejemplo, la papa pureja, dice que antes se utilizaba especialmente para el plato paceño porque tiene una forma de, cuando está haciendo ebullición, tiene una forma de reventar, dice, la cáscara, y era muy, muy, muy particular, que hace muchos años dice que eso es lo que se utilizaba. Pero ahora esa papa, si bien existe, pero ya es una mezcla, dice, y está en proceso de extinción, ¿no? Entonces, estudiar, porque dice que para cultivar, dice que tiene que ser un suelo, una tierra diferente a las papas comunes, ¿no? Entonces también me comentó que hay unas papas que son suficientemente grandes, que es las que se utilizan, dice, para papas fritas. Y en ese entendido también me comentó de que muchas de las empresas que hacen hamburguesas, pollos con papas fritas, entonces ni siquiera utilizan, digamos, papas de nuestra región, no hacen traer de afuera porque nuestras papas presentan gusanos, ¿no? Lo mismo ocurre con el café. Nos dice que desparasitar todo eso les hace un costo, entonces prefieren traer de otro país, ¿no? Entonces, miren cuánto trabajo se puede realizar solo en nuestro país y habrían que hacerlo temas de tesis bastante de esa naturaleza, pienso yo.
y tienen que pensarlo bien ahora, ¿no? Porque según lo que me llegó el comunicado, ustedes eligen el tutor, pero parece que la dirección o el consejo de carrera o no sé qué consejo va a escoger a 3 tribunales, ¿no? Entonces, esas 3 personas son las que van a evaluar la exposición de su tesis, y creo que el tutor ya no va a dar nota, ¿no? Entonces, son estos 3 tribunales que en el momento de la defensa, bueno, les van a hacer llegar, creo, el documento bastante antes para que lo lean y ya, ¿no? Entonces van a emitir una nota. Entonces, mi consejo es que siempre ahora ya no confíen mucho y traten de hacerlo, bueno, lo mejor que puedan, ¿no? Bien, entonces, así con esos ejemplos que se tiene, y bueno, también es accesible, un poco fácil a explicar de la enfermedad, porque uno siempre sabe que hay una enfermedad y hay un médico, ¿no? Entonces, también por eso se encuentra un poco de literatura en este aspecto. Entonces, primero observamos y lo que hay que hacer es ver la forma de trabajo de la persona que tiene experiencia. Si vamos al área rural, tendríamos que ver cómo trabaja nuestros conciudadanos que viven en el área rural, ¿no? Los que siembran, todo eso. Entonces, hay que observar a ellos. Y luego, para la parte formal, hay que coordinar con el agrónomo, ¿no? Porque si bien nos va a dar un conocimiento muy genérico, muy ancestral, muy de la situación del área rural, no nos va a explicar, digamos, científicamente. El que nos va a explicar va a ser el agrónomo. O sea, hay que hablar y contrastar, ¿no? En este caso, si hacemos de lo que son sembradíos, ¿no? Y eso nos puede decir también cómo podríamos hacer carpas. En otros países, por ejemplo, si uno va al área rural, todo está lleno de carpas, ¿no? Entonces, ya prevén, ¿no? Por esto de los insectos, todo ello. Entonces, hay que observar. Forma de trabajo en la observación. Por el momento no podemos ir a observar, entonces se ha recurrido a literatura en la biblioteca gigante que tenemos, que es la web, ¿no? Bien, entonces hemos observado. Ya no lo voy a leer porque ya lo hemos analizado. Y bueno, hemos seguido observando, pues, algún complemento más que nos pueda hacer entender lo que es la varicela. No estamos en la observación. Ya lo he puesto con diferentes colores para que podamos ir advirtiendo cada etapa. ¿Ya? Entonces tenemos la observación. Luego, pues el médico nos sigue hablando y pues nos da algunos síntomas, ¿no? Como ya nos da algunos síntomas, entonces tratamos de estructurar, ¿no? Y si se dan cuenta acá, hay algunos puntos que no habíamos considerado en nuestra base de hechos, ¿no? Entonces también estuve revisando esa parte para que podamos tener un apoyo más. Entonces en la observación seguimos observando la forma de trabajo, cómo trabaja. Si estamos hablando del área médica, cómo trabaja el médico, ¿no? Si estamos hablando, qué sé yo, del área rural, vamos a ver cómo trabaja el agricultor y nos apoyamos con lo que es el agrónomo. Si estamos haciendo para el área de derecho, tendríamos que ir al buffet de un abogado, observar cómo trabaja, ¿sí? Y luego interactuar con él, ¿no? Con el mismo abogado, ¿ya? Entonces, así sucesivamente, si trabajamos digamos, para el área de finanzas, tendríamos que ver cómo trabaja un administrador de empresas, ¿no? Para ver cómo hace o cómo hace un economista, ¿no? Para hacer estos cálculos financieros, ¿ya? Bien, entonces seguimos observando la forma de trabajo. Luego tenemos la siguiente etapa que se llama entrevista, pero esta entrevista que hay que hacer no es dejarle un formulario. Estoy explicando, si alguien me hace formularios, quiere decir que no ha asistido a sala, ¿no? Porque ya estamos explicando muy, muy al detalle, porque igualito van a tener que hacer el proyecto. Ya, entonces voy a ser también así de minuciosa en el proyecto. Entonces pasamos a la entrevista, pero la entrevista no es mandarle un formulario o mandarle un cuestionario o llamarle por teléfono y decirle, mira, estas cosas quiero que me lo llenes, o hacer un Google Form. No es eso, hacer una entrevista, ¿sí? No es. Hacer una entrevista es que hacer preguntas y
planteo de problemas y plantearle un problema. Si estoy haciendo en el área rural, decirle, por ejemplo, esta papa, cómo se siembra, cada cuánto tiempo se tiene que regar, y el regado es cómo, incluso para hacer de agronomía tenemos que estudiar las capas estratificadas de la tierra, ¿no? De cuántas capas está formado para ver la profundidad. Entonces, todo eso tenemos que plantearle problemas. ¿Ya? Entonces acá hay una forma de preguntas que le ha planteado los problemas, ¿no? Que ya para plantear problemas tenemos que saber del tema, ¿sí? Tenemos que saber del tema. Si vamos a ir y querer adivinar ese rato, no nos va a salir nada. Por eso hacer una investigación es tiempo, ¿no? Por eso es que ustedes tienen taller 1 y taller 2. En taller 1 lo que tienen que estar haciendo ya es esta parte, para cualquier área, ¿no? Para cualquier área. Aquí más que todo un poquito más profundo porque es un área científica. Entonces, en taller 1 ustedes ya tienen que tener toda la parte de observación, entrevista, ya estar claro su planteamiento, cosa de que vayan a taller 2 simplemente pues es la resolución del problema en sí en forma digital, ¿no? Entonces hacemos el planteamiento de preguntas y aquí es el médico que nos tiene que ir respondiendo, ¿no? Entonces nos responde, incluso nos hace una sugerencia, ¿sí? Seguimos en la entrevista para no perdernos, ¿no? Seguimos en la entrevista que hacemos, nos está haciendo sugerencias el médico. Seguimos trabajando en la obtención del conocimiento y tenemos, bueno, el protocolo de análisis. ¿Y qué es el protocolo de análisis? También es una entrevista, pero esta entrevista ya es mucha más estructurada. O sea, ya no es igual que la anterior, sino esto simplemente es ya para unir pistas, ¿no? Entonces, ya le podemos preguntar de casos más específicos. En algunos casos, cuando el paciente tiene problemas con el sistema inmunitario, o tiene menos de 6 meses, ¿qué síntomas podrían ser de alto riesgo? Porque hemos analizado que también hemos leído, hemos hablado con el médico o hemos leído bibliografía de que toda enfermedad tiene riesgos, igual que el COVID, por ejemplo, ahora tiene riesgos, ¿no? Uno si entra a la tercera etapa, sale con bastantes secuelas, ¿no? Eso es lo que se dice. Si está en la primera etapa y pasa bien, si pasa, hasta llega a la segunda etapa, puede salir, ¿no? Pero si llega a la tercera etapa es cuando ya necesita oxígeno y ya tiene secuelas esa persona, ¿no? Entonces, hay que ver, y además esto del sistema inmunitario es muy importante porque también según los últimos artículos científicos que han salido, que las personas que han tenido diferentes tipos de COVID durante toda su vida, su organismo está reaccionando más rápidamente, por eso hay personas que se juntan en los grupos, en las marchas, así, y no se enferman, ¿no? Porque posiblemente estas personas ya hayan enfermado con COVID. Por ejemplo, la varicela también es un COVID, ¿no? Porque tiene igual toperoles y coronita, tiene. Entonces, es también un derivado de COVID, ¿no? Entonces, y también hay muchas enfermedades respiratorias, ¿no? Algún tipo de gripe que hemos enfermado o algún tipo de amigdalitis que ha sido derivado de uno de estos COVID. Entonces, el cuerpo ya sabe cómo reaccionar su sistema inmunitario. Entonces, por eso hay veces que no se enferma. Pero siempre hay consecuencias, como les digo, ¿no? El que pasa a tercera fase y allí el que pasa a cuarta fase, no, ya nomás se va, ¿no? Entonces, eso no nos había explicado, pero hemos leído ya y le preguntamos ya y es mucho más, ¿no? Y el médico nos responderá, ¿no? Nos apoya, dice, nos puede corregir, ¿no? Si son 2 preguntas y no se responde juntas, o sea, nos aclara, me estás haciendo 2 preguntas en este caso, nos dice, ¿no? Aquí me estás preguntando sobre el problema del sistema inmunitario y aquí me estás preguntando acerca de pacientes menores a 6 meses, ¿no? Entonces, no es lo mismo, nos explica, entonces nos tiene que aclarar, por eso es para unir pistas, porque nosotros le hemos preguntado aquí todo en conjunto. Entonces nos dice eso, ¿no? Entonces nos dice, pero son 2 preguntas las que me estás haciendo, entonces no te la voy a responder de manera conjunta, entonces te aclaro, primero te voy a responder una y te voy a responder el otro, ¿no?
Entonces, y nos habla de los riesgos, que se extiende hasta los ojos, ¿no? Y el ojo se pone muy rojo, las ampollas es bastante sensibles, muy calientes, todo eso nos empieza a explicar, ¿no? Entonces, además también dice que los problemas que pueden surgir, ¿no? Los riesgos que pueden surgir es, ¿no? Mareo, desorientación, latidos rápidos del corazón. Imagínense por una varicela, que algunos lo deben pasar así, a la ligera, pero otros no, ¿no? Entonces nos explica, ¿no? Incluso nos hace notar todo ello. Ya, eso es en el protocolo de análisis. Entonces, ¿qué es el protocolo de análisis? Una pregunta, pero una pregunta una entrevista y es mucho más estructurada. ¿Por qué? Y es para unir pistas solamente. Ustedes han debido ver varias películas de Sherlock Holmes, películas de misterio. Ahí, ¿no? Cuando empieza el investigador a buscar y al último solamente va escudriñando para unir pistas, ¿no? Con esto, con esto, con esto. Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que hacer. Luego viene lo que es el informe y el proceso inductivo. En el informe habíamos dicho de que el experto o la persona con conocimiento en esa área nos debe explicar de manera oral y de manera escrita, ¿sí? Pero ¿qué? Resoluciones de casos. En este ejemplo que estamos haciendo nos tendría que explicar un historial clínico. ¿Sí? De un historial clínico, o sea, de un caso nos tiene que explicar, ¿no? Si estamos haciendo de las papas, por ejemplo, nos tendría que explicar de uno, pues no vamos a especializarnos en una papa, no se tiene que hacer todas las papas, ¿no? Se puede hacer, qué sé yo, de la papa pureja, como les decía. Entonces nos explicará exclusivamente de eso. Si estábamos haciendo de las arvejas, entonces de la arveja nos explicará, ¿no? Entonces, lo que nos tiene que explicar, dice que es de manera oral y de manera escrita, tiene que escribirnos algo. Aquí dirán ustedes, pero ellos nunca tienen tiempo, porque nosotros hacemos de que ellos nunca tengan tiempo, porque nosotros no nos damos el lugar que nos corresponde. El médico, por ejemplo, el médico, a ver, el médico, para ir al médico, el médico viene a la casa. Bueno, otra cosa es que tengamos médico a domicilio, pero generalmente vamos a su consultorio, ¿no? O vamos al seguro. Entonces, nosotros estamos yendo. Entonces, si nosotros estamos haciendo, ellos tienen que venir a nuestra institución y tienen que ser conscientes de que para desarrollar esto es experto cliente in situ, o sea, tiene que estar con nosotros, ¿no? Eso hay que hacerle entender, pero si nosotros le decimos que solo somos manejadores de paquete, les hacemos ver que todo es fácil y que todo, hay veces los que hacen proyectos se los hacen gratis, entonces nos desvalorizamos y por eso es que no nos toman en cuenta. Entonces es porque tenemos la culpa nosotros. Entonces tiene que decirnos de manera oral y escrita un caso, ¿no? Entonces, un caso en esto sería un historial clínico. Entonces, yo lo tengo que leer o ustedes lo tienen que leer y tienen que preguntarle y él de manera oral les va a ir explicando, ¿no? Y el inductivo, les había dicho, también es obtener, empezar a profundizar en los conceptos de una serie de ejemplos. Por eso es que lo he puesto de manera junta, el informes e inductivo, ¿sí? Porque nos vamos a, en este caso, a hacer una historia clínica, no va a poder explicarnos el médico, y podemos obtener no solo una historia clínica, ¿no? Si nos vamos a un buscador específico del área médica, y hay ejemplos, ¿no? De historias clínicas que son varias, entonces podríamos ir recolectando varios de varicela para ir viendo qué síntomas van presentando estos pacientes, porque tenemos que enseñarle todo al sistema experto, ¿no? Todos los síntomas, ¿no? Porque en él no hemos puesto en nuestra base de hechos lo que las complicaciones que nos ha dado, ¿no? Que empieza a subir la temperatura, que empieza a... aquí, que tiene dificultad para respirar, tiene temblores, pérdida de la coordinación muscular, tos empeorada, vómito, rigidez en el cuello, fiebre superior a 38.9, ¿no? Esto 38.9 en un niño es realmente
fatal, ¿no? Un adulto puede soportar, pero un niño no. Y nos da en estos casos porque le hemos preguntado menores de 6 meses. Entonces, todos estos tendría que estar en la base de hechos, ¿no? Entonces, tenemos que revisar varios historiales clínicos, varios, para ver si realmente eso es lo que se va a presentar, ¿ya? Bien, entonces estamos uniendo, como les digo, ¿no? Entonces, continuamos acá, vamos a ver, empieza con un caso clínico que sería un historial, y lo que está haciendo siempre es primero antecedentes familiares, y como siempre nos pregunta cuando es una enfermedad, digamos, de riesgo, siempre nos preguntan, ¿no? Aunque no sea de riesgo, siempre nos preguntan antecedentes familiares para saber, ¿no? Incluso podríamos hacer nosotros una base de hechos de antecedentes familiares, ¿no? Entonces ya nuestro sistema va creciendo, ¿ya? Luego continuamos con eso, pues hacemos antecedentes personales ya de la persona en particular, seguimos con el inductivo porque estamos haciendo el historial clínico, aquí ya tenemos exploración y muchos de estos datos con quién la tenemos que trabajar con el médico, ¿no? Pero en este caso hemos pasado por alto y no hemos sacado una base de hechos de esto porque podríamos sacarla mal, ¿no? No sabemos qué significan mucho cada una de estas cosas, pero se cumple, ¿no? Y bueno, hay una gráfica que también la muestran en ese mismo ejemplo del que he sacado. En ese mismo ejemplo están, ¿no? Incluso estas gráficas están de toda pose, ¿no? En esta persona que aparentemente es un niño. Entonces está en posición dorsal, en posición de cúbito, en diferentes posiciones muestra, ¿no? Los bracitos, todo, la carita, todo muestra, ¿no? Y bueno, yo solo la capturé 2. Y bueno, nos seguimos con el inductivo, informe inductivo, nos dan más información acá, cómo hacen el tratamiento día a día y cómo va evolucionando. Obviamente tenemos que trabajarlo con el médico. Y seguimos con la evolución, ¿no? Entonces hace un informe de lo que es la evolución, que ha ido haciendo una mejoría y en algunas cosas no. Hace ese informe, ¿ya? Y luego, bueno, hace todo un análisis de estos datos, ya que ha ido también analizando día a día. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dirán ustedes, ¿de cuánto tiempo vamos a hacer? Tenemos que analizar el tiempo en que dura una varicela simple, una varicela, digamos, término medio y una complicada, ¿no? Entonces, tenemos 3 años se pasa en esto. No. Generalmente son eruptivas que son, digamos, de 3 días, una semana, 7 días, ¿no? Entonces no son de mucho tiempo, entonces no son muchos los días que hacen el seguimiento. Y bien, luego generalmente siempre se tiene que pedir otros exámenes complementarios, ¿no? Y empieza a pedir exámenes complementarios por fechas, ahí están. Esto está, como les dije, es desde un historial clínico que accedí a la web, porque tampoco puedo acceder yo ahora a un historial clínico. Como les dije, yo podía llamar no tengo en el área de enfermedades eruptivas, ¿no? Pero en otras áreas tengo y quizás mediante él transitivamente podía conseguir a alguien, ¿no? Pero es mucho riesgo salir, ¿no? Entonces, más bien que busqué y pude contrastar con ellos esto, ¿no? Y ya, entonces se pide estos exámenes complementarios ya de diferentes áreas porque si ha entrado en riesgo puede afectar cualquiera qué sé yo, miren acá en el cuerpo, puede afectar, qué sé yo, en la parte del cerebro, puede afectar en el abdomen, entonces hace un análisis, ¿no? Y luego en el mismo, que es informes inductivo, me da un diagnóstico que ha sido una varicela bastante complicada, ¿no? Y aquí pone varicela complicada grave, afección visceral. Ahora, lo que también quería hacerles nota, y los secundarios ha sucedido todas estas cosas, ¿no? Y esto hay que preguntarle al médico qué significa cada una de estas cosas, de qué debe cuidarle al niño en lo posterior. Entonces, otra cosa que quería hacerles notar aquí, que es muy importante, es que cuando ustedes hacen, visto en muchas tesis también, escriben en forma sencilla, cuando se les dice obtengan el requisito de los clientes, ¿no? Diseñar una base de datos, diseñar una interfaz de usuario fácil, diseñar la base de datos, sacar estadísticas
así de fácil. ¿Ustedes han visto algo fácil en este historial clínico? No, miren, todo es complejo. Es todo lo, entonces yo siempre les digo, tienen que anotar en términos de ingeniero de software, en términos de modelos, en términos de conceptos que ustedes han aprendido, ¿no? Entonces siempre hay que anotar en esos términos. Entonces ahí nos da el diagnóstico. Siempre le preguntamos al médico, ¿cuál es el diagnóstico? Y nos dice, este es el diagnóstico. ¿Por qué? Nos va a ir diciendo por estas razones. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque usted le ha descuidado al niño, ¿no? Porque usted no se ha dado cuenta a tiempo de sus ampollas. Porque usted ha permitido que el niño empiece a reventar las ampollas y las ampollas se empiecen a infectar. Entonces, vamos a ir en retroceso. Y luego nos da el tratamiento de ALDA y nos da estos tratamientos que debemos seguir, ¿no? Hay veces en que dan tratamientos que hay que hacerlo en casa y hay veces en que hay que llevarlo al médico. Entonces, todo eso nos va a explicar, en todo eso tenemos que preguntarle. Por eso estamos en la parte del informe y el inductivo, donde el experto nos explica de manera oral, escrita historia clínica, de manera oral, las preguntas que nosotros le hacemos. Bien, hasta ahí hemos repasado y como les digo, pues voy a pedirles que hagan una tarea respecto a esto para el día lunes. Ya al final de la sesión les voy a explicar cómo tenemos que hacer. Bien, entonces seguiremos avanzando un poquitito. Vamos a hacer un repaso solamente, ya no voy a entrar en profundidad porque ustedes esto ya lo han llevado, porque si voy a volver a llevar, digamos, lo que voy a hablar a continuación, ya es como tomar otro semestre, ¿no? Tendría que volver a dar yo lógica proposicional, lógica de predicados, búsquedas, todo tendría que darles, aunque les dije que las búsquedas en amplitud, en profundidad, les iba a proporcionar. ¿Ya? Y lo vamos a hacer correr conmigo uno y ustedes el resto. Bien, si hasta aquí hay preguntas, quisiera que me la hagan, porque ya estaríamos pasando a la parte ya lógica de lo que va a ser este mismo planteamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, licenciado, buen día. Perdón, mi pregunta era sobre la entrevista, si tenemos que tener unas preguntas claras y directamente, o podemos pasar, digamos, si quiero plantear 3 preguntas o si no puedo plantear 5 o 6. Esa era mi pregunta al momento de la entrevista. Sí. Puedes, en la entrevista, puedes plantearte un problema, 2, 3, 4, 5 problemas, pero del área que estás tú investigando, ¿no? O sea, no es necesario solo uno, siempre puedes plantearte varios y como le vas a hacer la entrevista al médico o al agrónomo o al señor del área rural, entonces te haces varios planteamientos de problemas, ¿sí? Puedes plantear varias. Mejor, más harto, mejor, así te sacas de dudas, ¿no? Te puedes hacer, porque no vas a trabajar un día nomás, no vas a ir varios días, entonces, con lo que vas a observar vas anotando hartas preguntas. Puedes hacer hartas preguntas. Está bien, licenciado. ¿Alguien más? Ya, entonces vamos a continuar. Como les digo, esta parte voy a ir. Sí. Perdón, le envié en chat igual la misma pregunta, pero era si debería tener una gran cantidad de historiales o solo basarme en un historial y con su respectiva evolución. No, tienen que ser varios historiales clínicos, porque puede que en algunos pacientes, ¿sí? No solo se presente esos 5 síntomas que nos han dado, ¿no? Que sea, digamos, fiebre alta, dolor muscular, no puede ser eso nomás, puede presentárseles otras cosas, ¿sí? Hay niños en las que les salen las ampollas, pero no tienen fiebre. Entonces la mamá no se da cuenta que tiene varicela, ¿no? Porque el niño totalmente tranquilo está correteando, jugando, de ahí de pronto nomás las ampollas se rascan y se infectan.
Entonces, pero ya tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, hay algunas que son eruptivas así que pasan ligeramente en el niño. Entonces, es bueno analizar, digamos, una buena serie de historiales clínicos, ¿no? En estadística les han debido decir cuánto es el espacio muestral. Si tengo, digamos, una población de 1000 pacientes, ¿cuál sería el espacio muestral? ¿Les han explicado, no ve? Sí, no. Sí, sí, no sé. ¿Cuánto es el espacio muestral? Ya bueno, lo que yo sabía más o menos hasta como yo trabajo es el espacio muestral generalmente es un 30% que ya es muy aceptable, ¿ya? Si tenemos, digamos, el médico decirle, ¿no? ¿Cuántas ha atendido más o menos en un periodo no vamos a decirle desde que usted ha empezado la medicina, no, le vamos a decir, pues, porque también las personas evolucionan, porque antes, por ejemplo, no habían muchas gripes, muchas enfermedades respiratorias, ¿no? No habían. Entonces, pues la gente no estaba contaminado el ambiente, no comíamos mucho comida rápida, siempre era preparado, digamos, en casa, entonces era diferente la alimentación, ¿no? Tampoco teníamos contaminación, como les digo, entonces las enfermedades no habían mucho, ¿no? Entonces no es bueno comparar, digamos, con personas de hace 10 años atrás. Entonces, eso es lo que también hay que averiguar, cómo ha ido evolucionando. Porque, por ejemplo, yo fácilmente no me agripo ni me dan infecciones respiratorias y eso que interactúo con estudiantes cada semestre, ¿no? Pero mi hija no es así, ¿no? Ni bien creo que le da el viento y está con proceso de amigdalitis. Entonces, eso es una causa, imagínense, totalmente diferente, ¿no? Entonces, hay que ver, digamos, cómo, desde qué fecha, ¿sí? Desde qué tiempo las cosas han ido evolucionando. Por ejemplo, el otorrino me decía a mí de que a medida que pasan los años, las bacterias se hacen mucho más fuertes. Como se hacen mucho más fuertes, por eso es que los laboratorios siguen trabajando en obtener antibióticos mucho más fuertes también, ¿no? Porque cada año se fortalecen, me dijo. Entonces, miren, ahora es así. Antes no era así, hace 10 años atrás no era así, ¿ya? Pero ahora es así. Entonces hay que decirle al médico más o menos tomar un espacio, digamos, de un año, por decir, o 2 años. Pero si ya vamos a hacer un doctorado, entonces tomaríamos un poco más años. Pero como estamos tomando, digamos, para una tesis, podría ser un año. Para este trabajo podríamos tomar, si es que estuviéramos saliendo, que nos muestre unos 10 historiales clínicos, ¿no? Y ya pero de esta enfermedad, para poder arrancar. Entonces, generalmente el espacio muestral aceptable es de un 30%, ¿no? Entonces, esa es la cantidad que tendría que considerar joven, ¿no? Si estuviéramos saliendo, como le digo, unos 10 historiales clínicos para materia, pero para tesis yo creo ya un poquito más, y ya para si está haciendo un doctorado en esto, ya, ¿no? Interactuar con el médico y ir revisando mucho más, ¿no? Está bien. Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? Bien, vamos a comenzar entonces con lo que es la lógica proposicional. Esta parte vamos a aclarar un poco, recordar, porque ustedes ya han llevado esto, ¿no? Entonces vamos a decir que todas las proposiciones son oraciones. Entonces, ¿qué es una proposición? Es una oración, pero no todas las oraciones son proposiciones, ¿sí? Por ejemplo, las oraciones interrogativas, las oraciones exhortativas, las imperativas, las de exclamación, las de admiración, no son proposiciones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no son proposiciones? ¿Por qué no son oraciones también este tipo de oraciones? Las de exclamación, las de interrogación, ¿por qué no serán oraciones? O perdón, ¿por qué no serán proposiciones? Doctora, buen día. ¿Es porque no tienen valor de verdad? Muy bien, muy bien.
Muy bien, excelente, excelente, muy bien. No tienen valor de verdad. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Urieta. Hola, ¿tu nombre? Jesús Isurieta, licenciado. ¿Qué? Jesús Isurieta. Isurieta. El gas no me dejó escuchar. El camión de Claro. gas. Ya. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque estas no tienen un valor de verdad. Es decir, ninguna está afirmando o negando algo. Hola, ¿cómo estás? Ni afirma ni niega, no tiene un valor de verdad. ¿Sí? Muy bien. Y también hay otros tipos de oraciones, ¿no? Que son las de duda. Uy, no entendí, pero tampoco tienen valor, ¿no? Entonces, a ese tipo de oraciones no son proposiciones, pero decimos, las proposiciones son oraciones, pero no todas las oraciones son proposiciones, ¿ya? Bien. Entonces vamos a empezar a leer un poquito y decimos, la teoría semántica de la lógica proposicional trata de atribuir significados de verdad o de falsedad, ¿ya? Entonces, es proposición cuando estamos atribuyendo esa lógica a las distintas fórmulas del lenguaje. Entonces, trabaja con el lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo se está expresando la persona. Dichos significados dependen del contexto particular en el que se utilice la fórmula. Esta fórmula tiene que ser una fórmula bien formada, ¿no? Cada contexto se denomina interpretación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo de todo un lenguaje hablado es para nosotros una proposición, lo que tenemos que hacer es interpretar esa proposición. Y nos vamos a basar en esta definición que dice, ¿no? Una interpretación de una fórmula F en lógica proposicional es una asignación de valor, ya sea de verdad o de falsedad, para cada una de las letras proposicionales de esta fórmula bien formada. El valor de una proposición P bajo una interpretación I se denota como B sub I de P, valor de interpretación de la proposición, ¿no? Entonces, generalmente cuando estamos trabajando en sistemas basados en conocimiento, y bueno, en Machine Learning, obviamente, que es una proyección de estos sistemas, generalmente se trabaja con los básicos, ¿no? Ya claro, se puede ir complementando después con algo, pero nosotros vamos a trabajar solamente con algo básico, ¿ya? Y por eso es que no he querido profundizar mucho la situación. Entonces, vamos, bueno, el resto ya lo conocen ustedes, no todos los cuantificadores de valor de verdad que existen. Yo solamente traje algunas de los más utilizados, digamos, en el contenido de esta materia. Bien, entonces, con esta breve interpretación, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a ver, ¿no? Decimos, si una fórmula está bien formada por una proposición P, entonces el valor de interpretación de la fórmula es igual al valor de interpretación de la proposición, ¿no? Entonces, si está bien formada, entonces el valor de la fórmula de interpretación es de esta fórmula bien formada, su valor de interpretación va a ser igual al valor de interpretación de la proposición. Fórmula bien formada, la proposición. Entonces vamos a utilizar la negación, vamos a utilizar la conjunción, la disyunción y el consecuente. Entonces, esto es que ustedes ya la conocen, ¿no? Ya no es necesario, pero le haremos un poquito de recuerdo. ¿Ya? Si la fórmula bien formada es de la forma negada, la proposición, entonces, ¿qué decimos? La interpretación del valor de la fórmula bien formada va a tomar dos valores. Un valor de verdad, cuando negamos va a tomar un valor de falsedad. El valor de falsedad, cuando negamos, va a tomar un valor de verdad, ¿no? Vamos a la conjunción. Decimos si la fórmula está bien formada, si en una conjunción de dos proposiciones G y H,
o P y Q, que generalmente se maneja, entonces vamos a decir que la interpretación de la fórmula bien formada, ¿qué dice? Dice que va a obtener un valor de verdad, ¿ya? Va a obtener un valor de verdad si el valor de interpretación de esta proposición es igual al valor de interpretación de esta proposición. Entonces, todos los valores y todos los valores son verdaderos, entonces obtiene un valor de verdad. En todos los casos, da falso. ¿Ya? Luego tenemos el de la disyunción, que dice, una fórmula bien formada es de la forma proposición o otra proposición, entonces la interpretación del valor de la fórmula bien formada es, si el valor de interpretación de la proposición G es igual al valor de interpretación de la proposición H, si son iguales, me da falso. Es igual a falso, entonces me da un valor de verdad falso. En otro contrario, el valor de verdad va a ser verdad. Y con el último que tenemos, ¿qué dice? Si la fórmula bien formada es de la forma proposición G, entonces proposición H, entonces el valor de interpretación de la fórmula bien formada será si el valor de interpretación de la proposición es igual a verdad y el valor de interpretación de la otra proposición es igual a falso, tendré como resultado falso. En otro caso, tendré como resultado verdadero. Bien, aquí no hay pregunta, ¿no? Porque simplemente es las tablas de verdad. ¿No ve? Estas ya la dominan ustedes, ¿no ven? Bien, entonces solo vamos a trabajar con la negación, vamos a trabajar con la conjunción, la disyunción y la implicación. Ya, entonces tenemos la tabla de verdad hecha. Bien, continuamos entonces. Seguimos con la lógica proposicional. Dentro de la lógica proposicional también una herramienta que utilizamos es el modus ponendo ponens, que nos dice afirmando afirmo, ¿ya? Dice la forma de argumentación tiene dos premisas, la hipótesis, ¿ya? Porque siempre vamos a trabajar nosotros con una hipótesis, que es una búsqueda que me permite encontrar, digamos, los antecedentes. La primera premisa es si entonces o reclamo del condicional. Entonces, como estamos hablando del razonamiento lógico, siempre nosotros hablamos en términos condicionales, ¿no? Qué sé yo, si llueve, llevo paraguas, ¿no? Si salgo a comprar pan, debo llevar barbijo, mi alcohol y, bueno, y salir, ¿no? Y, bueno, ir desinfectándonos lo más que se pueda, llegar a casa, lavarse las manos y, bueno, ¿no? Entonces, miren cómo es ahora nuestro antecedente y consecuente mucho más largo. Entonces dice, el modus ponendo ponens es una forma de argumento válido, razonamiento deductivo. ¿Qué significa el razonamiento deductivo? ¿Qué es lo deductivo? Ya. Razonamiento deductivo quiere decir ir de lo general a lo particular. Por eso trabajamos con árboles o trabajamos con grafos en la interpretación del pensamiento, ¿sí? Depende de cómo sea nuestro planteamiento de problema, lo podemos hacer tipo árbol. Por ejemplo, en medicina no nos resulta tipo árbol. En medicina tenemos que hacer un grafo, ¿ya? Las búsquedas obviamente se acoplan a cualquiera de los dos. Entonces, cuando es deductivo, estamos yendo de lo general a lo particular, ¿ya? Y una de las reglas de inferencia en lógica proposicional. Generalizando se puede decir, si P implica Q y P es verdad, entonces Q también es verdad. ¿Qué estoy hablando? Es el modus ponens, ¿no? Este modus ponens, ¿por qué lo utilizamos? Porque también se llama regla de la separación. ¿Qué significa una regla de la separación? Separarnos del implica, ¿ya? Entonces, tomarlo como dos componentes proposicionales juntos. ¿Para qué los vamos a tomar? Porque me ayuda en los predicados, porque los predicados no hay entonces, y por eso es que se utiliza el modus ponens. Algunas veces se utiliza el modus tollendo tollens, pero no vamos a entrar a tanto detalle, ¿no? Porque como les digo, no es una materia de un semestre nada más, ¿no? Y bueno, el otro ya lo tendríamos que usar porque ya lo han debido llevar también. Entonces,
Vamos a trabajar solamente con el modus ponens. ¿Por qué? Porque es una regla, nos permite, nos da la regla de la separación. ¿Qué separamos? Al implica. Continuemos. Entonces, el modus ponendo ponens se formaliza de la siguiente manera, ¿no? Si P es verdadero, entonces Q es verdadero. Si afirmo que realmente P es verdadero, entonces voy a concluir de que Q es verdadero. Por eso es que esto me permite hacer una base de hechos. ¿Por qué? Porque es verdadero, 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 verdadero. Por eso la base de hechos les había dicho que eran axiomas. Si no nos basáramos en el modus ponendo ponens, porque dice afirmando, afirmo, son hechos reales, no podría trabajar, ¿no? No podría utilizar mi base de hechos, no porque yo puedo poner en la base de hechos, Bolivia tiene salida al mar. ¿Me acepta? Obviamente me acepta, pero eso es sesgado, ¿no? Eso es una mentira. Entonces, trabajamos con verdad. Un ejemplo vía simple para ir entrando un poquito a lo que es el contenido de la materia. Ponemos un ejemplo de argumento que se ajuste a la forma modus ponens. Es, si hoy es lunes, entonces Juan irá a clases. Hoy es lunes, por lo tanto Juan irá a clases. Esto viene a la pregunta, ¿sí? ¿Cuántas veces tengo que hacer a lo que me preguntó el estudiante hace rato? ¿Cuántas historias clínicas tengo que revisar? Entonces tienes que revisar varias. Entonces, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? Varias, ¿no? Estoy trabajando en qué dominio. Como dice clases, estoy trabajando en un dominio académico. Puedo reducir mi